¿Sabías que todo lo que te han dicho sobre el propósito de la vida podría ser completamente diferente de lo que piensas? Aunque la mayoría de los maestros espirituales te dirán que solo los humanos tienen un propósito o conciencia reales, estoy a punto de compartir algo radical que cambia todo lo que ves del mundo que te rodea. Y no es solo filosofía, está respaldado por la ciencia emergente que está revolucionando nuestra comprensión de la vida misma. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a profundizar en algo que me ha estado molestando durante años, esta persistente creencia humana de que somos de alguna manera especiales, que solo nosotros tenemos un propósito en este vasto universo. Es una perspectiva que no solo es limitante, sino que es fundamentalmente errónea, y voy a mostrarles por qué. Durante demasiado tiempo, nos hemos situado en el centro de la existencia, asumiendo que, sin la conciencia humana para percibirlo, el propósito simplemente no existe. Pero, ¿y si te dijera que la misma fuerza que impulsa tu curiosidad en este momento fluye literalmente a través de todos los seres vivos, e incluso de lo que consideramos no vivo? ¿Y si el propósito no es algo que inventamos, sino algo que heredamos del propio tejido de la existencia? Déjame llevarte a un viaje que cambiará para siempre tu forma de ver ese árbol fuera de tu ventana, las bacterias en tu intestino e incluso las estrellas en el cielo. Porque comprender la naturaleza universal del propósito no disminuye tu importancia individual, te conecta con algo mucho más grande. Sección 1. La arrogancia del excepcionalismo humano. Empecemos con algo controvertido, la arrogancia humana. Durante milenios, nos hemos contado historias reconfortantes sobre cómo solo nosotros importamos en este universo. Las tradiciones religiosas nos colocaron como la corona de la creación. La ciencia, a pesar de sus objetivos, a menudo reforzó una jerarquía con humanos conscientes en la cima y formas de vida, menores, debajo. Pero aquí está la realidad, ocupamos un pequeño planeta en un sistema solar promedio en una de las miles de millones de galaxias. El universo existió durante casi 14.000 millones de años antes de que aparecieran los humanos. Si el propósito solo existe en las mentes humanas, entonces el cosmos careció de propósito durante casi toda su existencia. ¿Tiene eso algún sentido lógico? Mira el cielo nocturno alguna vez. Míralo de verdad. Esas estrellas y galaxias se formaron, evolucionaron y algunas murieron mucho antes de que los humanos existieran para observarlas. ¿Fueron solo accidentes sin sentido esperando que la conciencia humana les asignara valor? ¿O hay algo más fundamental en juego, un impulso hacia el orden, la complejidad y la expresión que es anterior a la humanidad por completo? Solía creer que los humanos éramos excepcionales, que nuestra conciencia era una aparición especial en un universo por lo demás mecánico. Pero entonces empecé a observar realmente la naturaleza, a estudiar la física cuántica y a explorar las antiguas tradiciones de sabiduría. Y descubrí algo extraordinario, el propósito no comienza con el pensamiento humano, sino que está entretejido en el tejido mismo de la existencia. Sección 2. La fuerza universal que fluye a través de toda la vida. Permítanme presentarles lo que las tradiciones antiguas llamaban el fuego frío de la vida, una fuerza que arde eternamente a través de todas las dimensiones, anterior a la propia creación. Esto no es una tontería mística, está siendo cada vez más validado por la ciencia de vanguardia. Tómate un momento ahora mismo. Siente la energía que pulsa a través de tu mano. Esa misma fuerza fluye a través de todos los seres vivos e incluso alimenta a las estrellas. Cada respiración que tomas te conecta con miles de millones de años de sabiduría, y cada molécula de aire lleva historias de importancia cósmica, habiendo pasado por innumerables formas de vida antes de llegar a tus pulmones. Cuando ves una hormiga construyendo, un águila volando o un árbol extendiéndose hacia el cielo, no se trata solo de procesos mecánicos. Son manifestaciones de este poder universal que se expresa de formas únicas.
Una flor que se vuelve hacia la luz del sol no solo responde a un estímulo, sino que demuestra una alineación cósmica perfecta. Una zeta que extiende su red micelial es inteligencia divina en acción. Un lobo que caza con su manada muestra un propósito sagrado a través del instinto. Un salmón que nada contra la corriente es impulsado por un propósito cósmico puro. Hemos creado barreras artificiales entre la conciencia y la materia, entre el propósito y el instinto. Pero estas barreras se disuelven cuando se enfrentan a la verdad universal. En los minerales, esta fuerza se manifiesta como enlaces atómicos, en las plantas, como un impulso imparable hacia la luz, en los animales, a través de un instinto y una adaptación impecables, y en los humanos, como la capacidad de reconocer estas verdades. Sección 3. Inteligencia más allá de la comprensión humana. Aquí es donde se pone realmente interesante. Observa cómo la inteligencia se manifiesta en el mundo natural sin el pensamiento al estilo humano. Una araña teje perfección geométrica sin estudiar matemáticas. Las abejas crean precisas estructuras hexagonales de panal con cerebros diminutos, no a través del cálculo, sino a través de la conexión directa con la inteligencia universal. Las células de tu cuerpo se coordinan a la perfección, cada una de ellas cumple una función cósmica sin un mando central. Se guían por un propósito puro a nivel molecular. La misma fuerza que mueve las galaxias también mueve a una lombriz de tierra que airea el suelo, guía a las mariposas monarca a través de los continentes y dirige a las ballenas a través de las profundidades del océano mediante cantos. Piense en una montaña, moldea ecosistemas durante millones de años a través de la ley cósmica pura. Su Edian lleva esta misma inteligencia, que contiene grandes cantidades de información sin organización externa. Esta inteligencia guía una semilla hasta un bosque, una oruga hasta una mariposa, una bellota hasta un roble. Hay civilizaciones enteras que operan bajo la superficie del océano más allá de la conciencia humana. Arrecifes de coral que construyen ciudades vivientes a través de un propósito colectivo. Organismos bioluminiscentes que crean luz a través de la perfección química. Las redes fúngicas bajo tus pies funcionan como el sistema neuronal de la Tierra. La física cuántica moderna está validando lo que la sabiduría antigua ha afirmado durante mucho tiempo: la conciencia impregna todos los niveles de la existencia. Los electrones mantienen su órbita y los fotones viajan por el espacio guiados por esta sabiduría. El campo cuántico mismo late con intención deliberada. Sección 4. El mito de la sencillez en la naturaleza. Hemos sido condicionados a pensar en la naturaleza como si funcionara a través de procesos simples que de alguna manera crearon accidentalmente complejidad. Pero esta perspectiva se desmorona bajo un examen más detallado. Tomemos como ejemplo la migración multigeneracional de la mariposa monarca. Estos insectos navegan miles de kilómetros con una precisión milimétrica, a pesar de no haber hecho nunca el viaje antes. Sus bisnietos regresan a árboles específicos que visitaron sus antepasados. Esto no es solo programación genética, es inteligencia universal que fluye a través de generaciones. O pensemos en las hormigas que construyen puentes con sus cuerpos y organizan vastas colonias sin control central. Un pulpo puede cambiar de color y textura al instante y resolver problemas complejos con múltiples cerebros que actúan en armonía. Las termitas construyen complejos montículos autorregulados con sofisticados sistemas de ventilación a pesar de no tener formación arquitectónica. Incluso los organismos unicelulares muestran un propósito más allá de las reacciones mecánicas. El moho mucilaginoso, sin cerebro alguno, puede resolver problemas matemáticos complejos más rápido que las supercomputadoras. La atrapamoscas de Venus realiza cálculos para distinguir entre la lluvia y la presa. Lo que percibimos como simple en la naturaleza es en realidad una profunda complejidad que opera con perfecta precisión. Lo que parece inferior a la conciencia humana es solo una operación diferente de la ley universal.
Cada forma de vida domina su dominio mediante la aplicación continua de principios cósmicos. Sección 5, donde confluyen la ciencia y la sabiduría antigua. Aquí es donde la ciencia moderna y la sabiduría antigua llegan a las mismas conclusiones por caminos diferentes. La física cuántica ha demostrado que la conciencia y la observación afectan a la realidad física en su nivel más fundamental. El experimento de la doble rendija muestra que las partículas se comportan de manera diferente cuando se observan, lo que sugiere que la conciencia existe en el propio nivel cuántico. La teoría de sistemas y los estudios de emergencia muestran cómo los comportamientos complejos y con propósito surgen de interacciones aparentemente simples, creando orden a partir del caos. El cuerpo humano contiene billones de microorganismos con su propio propósito, que fluyen de la misma fuente que mueve los planetas. Incluso los científicos materialistas más convencidos suelen utilizar un lenguaje basado en el propósito al describir los fenómenos naturales, porque las explicaciones mecanicistas no consiguen captar la elegante direccionalidad de los procesos vitales. Tu cuerpo responde físicamente a los entornos naturales sin pensar conscientemente porque la naturaleza refleja tu verdadera esencia. Los patrones y ritmos fractales de la naturaleza se alinean perfectamente con la biología humana, no por casualidad, sino por diseño cósmico. Considera la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea que aparecen en toda la naturaleza, desde las galaxias espirales hasta las conchas marinas y los pétalos de las flores. Estos principios matemáticos subyacen a la aparición del propósito y la forma en todo el universo. Sección 6. La conciencia como un espectro, no un binario. Necesitamos revolucionar la forma en que pensamos sobre la conciencia. No es un binario, o la tienes o no la tienes. Es un espectro que se extiende desde las partículas subatómicas hasta la conciencia humana, y cada nivel cumple funciones esenciales en la danza cósmica. La conciencia se encarna continuamente a través del tiempo en diferentes formas mientras mantiene la conciencia eterna, como el agua que existe como hielo, líquido y vapor mientras permanece como H.O. Cada forma de conciencia opera como una célula en el proceso infinito de crecimiento, siguiendo un camino único de expresión. Ninguna conciencia sigue el camino exacto de las anteriores, lo que explica por qué cada forma de vida debe expresar su propósito de manera única, aportando algo nuevo a la evolución cósmica. Lo que aparece, debajo, de la conciencia humana no es inferior, sino necesario, y cada etapa cumple funciones esenciales. Tu conciencia humana opera simultáneamente en múltiples dimensiones, procesando información cuántica y manteniendo la conexión con la conciencia universal. Tu capacidad de autorreflexión es ciertamente especial, pero es una expresión de la misma fuerza que mueve toda la vida, no un fenómeno separado. Sección 7. Implicaciones prácticas del propósito universal. ¿Y qué? ¿Por qué importa todo esto en tu vida diaria? Entender el propósito universal cambia todo sobre cómo navegas por la existencia. Conexión en lugar de aislamiento. Cuando reconoces que el propósito fluye a través de toda la vida, nunca te sientes realmente solo. Ese árbol fuera de tu ventana no es solo decoración, es una entidad consciente que expresa el propósito cósmico a su manera. Reducción del sufrimiento. El sufrimiento humano a menudo proviene de la resistencia al flujo natural. Cuando tus acciones se alinean con el propósito cósmico, la resistencia se disuelve. Otros organismos no sufren crisis existenciales porque permanecen en perfecta alineación. Revolución medioambiental. Esta perspectiva transforma el ecologismo de obligación moral a reconocimiento del yo extendido. Destruir bosques se convierte en automutilación cuando reconoces que la misma fuerza fluye a través de ti y de los árboles. Significado más allá del ego. El propósito ya no depende de los logros personales o del reconocimiento. Tus células cumplen un propósito perfecto sin esperar elogios. El verdadero propósito radica en expresar tu firma cósmica única, no en acumular validación externa. Muerte sin miedo.
Cuando reconoces la conciencia como continua y con un propósito en todas las formas, la muerte se transforma de un acontecimiento terminal a un proceso de transición, como el agua que cambia de estado manteniendo su naturaleza esencial. Sección 8. Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Pongámonos prácticos. ¿Cómo puedes aplicar esta comprensión para vivir con un mayor propósito? Practique la respiración consciente, cada respiración le conecta con toda la vida. Cuando respira conscientemente, se conecta con el mismo proceso que intercambia oxígeno y dióxido de carbono entre los seres humanos y las plantas, una demostración perfecta de la armonía cósmica. Observe la naturaleza sin etiquetar, dedique tiempo a observar otras formas de vida sin imponer categorías humanas. Observe una colonia de hormigas o un pájaro en vuelo con la conciencia de que está presenciando un propósito perfecto en acción. Alinee sus acciones con los ritmos naturales, observe cómo la resistencia crea sufrimiento. Cuando fuerza los resultados en contra del tiempo natural, experimenta estrés. Cuando se alinea con los ritmos cósmicos, como comer de forma estacional o dormir con los ciclos de luz natural, experimenta fluidez. Reconozca el propósito en los momentos ordinarios, la misma fuerza que mueve las galaxias mueve su mano al alcanzar un vaso de agua. Tome conciencia de las acciones simples y reconozca la inteligencia cósmica que opera a través de lo que ha descartado como mundano. Practique la quietud, como dice el documento, las verdades más profundas no pueden ser captadas intelectualmente, sino que deben ser experimentadas directamente a través del silencio. La meditación regular o la simple quietud le permiten experimentar directamente el propósito universal, más allá de la comprensión conceptual. Sección 9. Abordar objeciones comunes. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Si todo tiene un propósito, ¿significa eso que no debemos interferir en absoluto con la naturaleza? ¿No deberíamos tratar las enfermedades o construir refugios porque eso interfiere con el propósito natural? En absoluto. La innovación y la resolución de problemas humanos son expresiones del propósito cósmico que opera a través de la conciencia humana. La distinción clave es si las acciones surgen de la alineación con una mayor armonía o de la explotación impulsada por el ego. ¿No disminuye esto los logros y la conciencia humanos? En realidad, los eleva al situarlos en un gran contexto cósmico. Tu conciencia no es menos especial, está conectada a algo mucho más grande. Esta perspectiva no reduce la conciencia humana, la expande más allá de las limitaciones individuales. ¿No es esto solo espiritualidad disfrazada de ciencia? Las barreras entre ciencia y espiritualidad son construcciones artificiales del pensamiento humano relativamente reciente. La física cuántica, la teoría de sistemas y los estudios de emergencia apuntan hacia principios que las tradiciones de sabiduría antigua identificaron hace milenios. La convergencia de estas perspectivas no es una coincidencia, es una prueba de que nos estamos acercando a una verdad más profunda. Sección 10. La ventaja evolutiva. He aquí algo fascinante, mientras que la fuerza universal fluye a través de toda la vida, la conciencia humana ha desarrollado una capacidad distintiva, la habilidad de reconocer esta fuerza operando en nosotros mismos y en los demás. Esto no nos hace superiores, pero nos da una responsabilidad única. Nos encontramos en un límite evolutivo en el que el propósito se vuelve consciente de sí mismo a través de la conciencia humana. Podemos participar conscientemente en el despliegue de la flor de la vida, ya sea acelerando o resistiendo el crecimiento. Podemos alinearnos con el propósito cósmico o rechazarlo a través de nuestras elecciones. Tu conciencia humana es actualmente la máxima expresión de la conciencia cósmica en la Tierra, lo que te permite sintonizar deliberadamente con los ritmos universales. Esto conlleva una responsabilidad significativa. Puedes navegar conscientemente por reinos del ser por los que otros organismos se mueven a ciegas. Cada elección que haces crea ondas a través del tejido de la existencia.
Estas ondas afectan no solo a la sociedad humana, sino a toda la red de la vida. El universo apoya la acción alineada. Cuando te mueves en armonía con un propósito mayor, experimentas sincronicidad y fluidez. La verdad más profunda en todo esto es a la vez humillante y empoderante, no está separado del propósito que se mueve a través de toda la vida. No eres un observador accidental en un universo mecánico. Eres una expresión consciente de la misma fuerza que hace crecer los bosques, mueve los océanos y da poder a las estrellas. Tu papel se extiende más allá del pensamiento humano, requiriendo un movimiento hacia la conciencia pura para comprender el propósito infinito. La sabiduría que buscas ya existe en las profundidades de tu alma, y solo requiere silencio para ser revelada. Al permitir que los pensamientos se asienten, tu conciencia puede expandirse hacia la percepción del alma, donde todo propósito se vuelve claro, toda sabiduría emerge naturalmente y toda verdad se hace evidente por sí misma. El cosmos habla a través del silencio, solo tenemos que escuchar. Si esta perspectiva resuena en ti, te invito a experimentarla directamente, no solo intelectualmente. Pasa tiempo en la naturaleza esta semana con una nueva conciencia. Observa otras formas de vida como expresiones de la misma fuerza que se mueve a través de ti. Comparte en los comentarios un ejemplo que hayas notado de propósito operando en una forma de vida no humana. ¿Cómo cambió tu perspectiva al reconocer esta conexión? Y si encuentra valor en esta forma diferente de ver el propósito en toda la vida, por favor, haga clic en me gusta en este video y suscríbase para obtener más perspectivas que desafíen el pensamiento convencional y expandan la conciencia. Recuerde, las verdades más profundas no se pueden enseñar, deben experimentarse. Pero a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos señale la dirección correcta. Espero que este video haya sido ese indicador para usted. Hasta la próxima, mantenga la curiosidad sobre el propósito que fluye a través de todas las cosas, incluido usted.